Bueno, en esta ocasión vamos a ver los tipos de ángulos por su posición, que son los complementarios, suplementarios y opuestos por el vértice. Ahorita vamos a ver las características de cada uno de ellos. Iniciamos con los ángulos complementarios. Son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados, ¿sí? Y a estos ángulos se le llama ángulos rectos. Aquí este ángulo se representa generalmente con un cuadrito, ¿sí? Siempre que esté en cuadrito quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Hay veces no le ponen la medida, pero con el simple hecho de ver el cuadrito ahí, ya quiere decir o se da a entender que ese ángulo suma 90 grados, ¿sí? Por decir, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, este que está en color gris, ¿sí? Todo este ángulo mide 90 grados, pero aquí hay una línea recta, ¿sí? Que parte a partir del vértice y que nos está formando otro ángulo, ¿sí? Ya dividió ese ángulo de 90 grados en dos, y este ángulo de aquí mide 21 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener la medida de este otro ángulo que se formó? ¿Sí? De esta línea recta hacia la izquierda se formó otro ángulo, y de la línea recta hacia la derecha se formó un ángulo de 21 grados. Entonces, para calcular el valor de este ángulo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a restarle a 90 la medida del ángulo que se formó al partirlos con esta línea. Entonces, si restamos 90 a 21, nos va a dar como resultado 69. Quiere decir que este ángulo de aquí a esta línea mide 69 grados, y de la línea a esta otra línea mide 21 grados. Si lo sumamos, pues nos van a dar 90 grados. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Tenemos originalmente un ángulo de 90 grados, pero se trazó esta línea a partir del vértice y se formaron dos ángulos. Aquí se forma un ángulo de 39 y vamos a calcular este. ¿Cómo? Pues a 90 restándole el valor de este ángulo. 90 menos 39 nos da 51, que es lo que mide este solo ángulo. Si sumamos los dos, pues nos va a dar 90, o sea 90 grados. Y continuamos con este. Igual aquí el ángulo de 90 grados se partió porque se trazó una línea recta a partir del vértice y se formó este ángulo de 67. Queremos conocer el otro. A 90 le restamos el valor de este 67 y nos da un valor de 23 grados. Quiere decir que este ángulo que se forma aquí mide 23 grados, ¿sí? Entonces, así se calculan las medidas de los ángulos complementarios. Ahora vamos con los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados, ¿sí? A los ángulos de 180 grados se les llaman ángulos llanos, ¿sí? Aquí está la medida 180 grados, pero este ángulo se dividió porque aquí se trazó una línea y se formaron dos ángulos. Aquí muestra 180, quiere decir todo el valor de este ángulo que está en color verde, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Originalmente todo este ángulo medía 180 grados, pero se trazó una línea aquí y ya se dividió el ángulo. Este nos quedó de 142 y tenemos que calcular el valor de este que está aquí. ¿Cómo la vamos a hacer? Fácil, pues a 180 le restamos el valor de este ángulo y nos va a dar como resultado 38, ¿sí? Entonces tenemos este otro ángulo suplementario, ¿sí? Este ángulo mide 156. ¿Qué tenemos que hacer? A 180 le restamos 156, nos va a dar como resultado 24, ¿sí? 24 grados. Ok, tenemos este otro ángulo, ¿sí? Que también se dividió. Originalmente medía 180 y nos quedó aquí un ángulo de 24, y para calcular el valor de este, ¿qué hacemos? Bueno, a 180 le restamos 24 y este ángulo va a tener el valor de 156 grados. Así de fácil se obtienen los ángulos suplementarios, ¿sí? A 80 se le resta el valor del ángulo que ya conocemos. Ahora vamos con los ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos que tienen un vértice en común y los lados de uno son las prolongaciones del otro. Miden lo mismo, ¿sí? Por decir, aquí este ángulo que está en color azul, su ángulo opuesto es el que está enfrente, por así decirlo, que en este caso también está de color azul. Entonces, lo que mide este ángulo va a medir también este ángulo.
Y el ángulo que está aquí en color café, su ángulo opuesto va a ser el que está enfrente, ¿sí? Aquí también está representado igual con color café. Y lo que mide este ángulo también va a medir este ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las medidas de los ángulos opuestos? Simplemente observando ya lo que dijimos, su ángulo opuesto. En este caso, este ángulo que está aquí nos da la medida que mide 149. Y su ángulo opuesto, pues es el que está enfrente, que es este. ¿Cómo vamos a obtener la medida? Pues simplemente checando la medida que tiene el otro y va a tener la misma medida. En este caso, 149. Vamos con este ángulo mide 147 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la medida de del que está enfrente? Pues la misma, sí, porque es opuesto al que mide 147. Pero nos están pidiendo también el valor de este ángulo y no tenemos el valor de su ángulo opuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Aquí, si vemos, se forma un ángulo llano o un ángulo de 180 grados, ¿sí? Entonces, para obtener el valor de este ángulo que está aquí, a 180 le vamos a restar el valor de este, que es 147. Nos va a quedar como resultado 33. Entonces, por lo tanto, este ángulo mide 33 y su opuesto pues también va a medir 33, ¿sí? Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos este ángulo que mide 148, nos está pidiendo el valor de su ángulo opuesto, pues también mide 148 porque mide lo mismo. Y tenemos este ángulo de 32 y nos están pidiendo el valor de su ángulo opuesto, pues va a ser el mismo valor de 32, ¿sí? Esto está más fácil. Bueno, pues sería todo por este video. Espero y les ayude a resolver los ejercicios. Muchas gracias.